Buenos días a todos y a todas que estén viendo este video. A continuación presentaremos un análisis hecho por expertos, los cuales opinan si se debe o no realizar el proyecto de ley número 112 del 2018 y el proyecto de ley número 232 del 2019. Estos proyectos de ley lo que buscan es modificar el Código Nacional de Policía, Convivencia y el Código de Infancia y Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas y alcohol en presencia de menores de edad. A continuación presentaré una pequeña contextualización respecto a lo que tratan estos proyectos de ley. Empezaré con el artículo número 1, el cual se trata del objeto. El objeto es establecer parámetros de vigilancia y convivencia respecto al uso, porte y distribución de sustancias psicoactivas en entornos escolares o públicos. Para ser un poco más profundo y darle un enfoque a nuestro análisis, decidimos centrarnos solo en el capítulo 1, en el cual nos habla de un entorno escolar. Nos centraremos en el artículo 2, en el cual se pide modificar el numeral 4 del parágrafo 2 y además adjuntar 2 parágrafos más al artículo 34 de la ley 1801 del 2016. Pero ustedes se preguntarán, ¿de qué trata el artículo número 34 de la dicha ley? Bueno, en su primera parte habla de comportamientos que afectan la convivencia en los entornos educativos. Esta los plantea en 4 fases. Primero es consumir dentro de los establecimientos educativos. 2, tener, almacenar, facilitar, distribuir dentro de los establecimientos educativos. El tercero es consumir en espacio público que esté dentro del circuito de los establecimientos educativos. Y el cuarto es tener, almacenar, distribuir en espacio público también que esté a los alrededores de los centros educativos. En su parágrafo segundo habla sobre las medidas correctivas que se les deberá hacer cumplir a los mayores de edad que incumplan o que hagan estas diferentes actividades mencionadas anteriormente. Y además, a partir de esto se dicen los 3 parágrafos que se deben o que se sugieren adicionar. Como parágrafo tercero dice: quien reincida es sujeto de suspensión definitiva de la actividad económica, las cuales solventarán las multas y sanciones dadas a la misma. Como parágrafo cuarto, que dice que los consejos municipales autorizados por las alcaldías darán restricción al consumo de sustancias psicoactivas, y en el cuarto nos estipula que en un periodo de tiempo determinado el Ministerio de Salud y además el Consejo Nacional de Estupefacientes nos va a determinar diferentes sustancias que serán restringidas en diferentes lugares y además nos dará cada 6 meses su dosis. Hola, mi nombre es Sebastián y les voy a hablar sobre la idoneidad, la cual consiste básicamente en 2 cosas. La primera, establecer si la norma es constitucional o no, y la segunda, ver si la norma alcanza el fin que tiene propuesto. Entonces, en primer lugar, pues decimos que la norma sí es constitucional basada en las siguientes disposiciones. Entonces, artículo 44 constitucional, artículo 3 de la Convención Americana, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, la cual es ratificada por la ley 12 de 1991, y los artículos 7, 8 y 9 del Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen todos estos artículos? Que primero, que es deber del Estado tener mayor prevalencia de los derechos de los niños y que los estados tienen que tomar medidas para garantizar el goce y ejercicio correcto, digno de estos derechos de los niños. En segundo lugar, pues ya para hablar de si alcanza el fin propuesto o no, nosotros llegamos a la conclusión de que no alcanza el fin propuesto. ¿Y esto por qué? Porque pues básicamente la medida indirectamente lo que hace es prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Y esto lo decimos porque se tienen que establecer ciertos límites, y teniendo en cuenta el mapa que muestran los colegios e instituciones públicas de Bogotá, pues podemos decir que son demasiados colegios y pues cada uno tendrá que establecer un límite prudente.
para pues, se pueda consumir o no. Entonces, al haber tantos colegios, pues decimos que no hay como un límite respetable para los consumidores para que ellos puedan pues, consumir. Básicamente lo que queremos decir es que pues, al haber tantos colegios pues, va a haber un espacio demasiado amplio, lo cual pues, no va a ser justo hacia los propios consumidores porque pues, se le va a limitar demasiado su libertad. Como grupo, llegamos a la conclusión de que la medida propuesta por el proyecto de ley 232 de 2019 no es requerida, ya que consideramos que la medida utilizada no será legítima en el sentido de que interviene a un derecho fundamental como es el libre desarrollo de la personalidad, de manera que no es estrictamente necesaria debido a que existen otras alternativas menos perjudiciales para el consumidor de dichas sustancias. Frente a otras medidas que logren el mismo objetivo, esta no es la más apropiada, ya que es perjudicial como se ha mencionado anteriormente, debido a que los establecimientos educativos y los parques públicos quedan cerca. Los parámetros de la ley lo que implican es que los consumidores deban trasladarse a sitios más lejanos para poder consumir estas sustancias psicoactivas. Es por esto que una medida la cual puede ser legítima y que sea constitucionalmente jurídica es que en ciertos puntos de los departamentos existan sitios o lugares específicos exclusivamente para el consumo de estas sustancias, siempre y cuando sea la dosis mínima. En estos lugares será prohibida la entrada a los menores de edad y quienes incumplan estas medidas deberán ser objeto de la aplicación de las medidas correctivas expuestas en el. Ahora corresponde hablar de proporcionalidad en sentido estricto. Quiero partir de una metodología que primero consiste en determinar las magnitudes que deben ser ponderadas, luego consiste en comparar dichas magnitudes y finalmente establecer una relación en qué derecho se va a afectar. Ahora, el ángulo central será la importancia material de un principio constitucional dentro del sistema de la Constitución, que le dará mayor peso a la ponderación. Quiero rebatir inicialmente uno de los argumentos de la sentencia C221 del 94, en donde se garantiza y reconoce el libre desarrollo de la personalidad, fijándole límites que son simplemente capricho del legislador. Recordemos que es la despenalización de la dosis mínima. Es un argumento muy bueno y pensamos que sigue estando vigente. Sin embargo, el artículo 16 constitucional dice que el libre desarrollo de la personalidad tiene limitaciones que imponen el derecho de los demás y el orden público. Ahora, quiero recordar el artículo 44 constitucional un poco trillado. En su último inciso, subrayado con verde, dice: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Eh, Esta será la base de nuestra argumentación y creo que será muy importante. Como lo recuerda la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-102 del 2019, se recalca la protección de los menores de edad, dada la garantía preferente que tienen en los derechos, en el sector de los derechos, siendo esta la población más joven. Esta garantía preferente debe incorporarse en el interés superior del menor como criterio insolayable para ponderar y resolver tensiones entre derechos fundamentales. Esto es importante y les dejo con una de las noticias más importantes, ya que partimos de que los derechos no son absolutos y en este caso se está dando prelación, se debe dar prelación al interés superior del menor siempre y cuando la medida sea adecuada para que pueda convivir también la libertad, el libre desarrollo de la personalidad de la persona.